Bienvenidos a Psicología Clínica y algo más. Hoy vamos a hablar sobre el tratamiento del trastorno de pánico. En el video anterior hablamos sobre los métodos de evaluación del trastorno de pánico y destacamos la necesidad de recopilar toda la información necesaria para realizar un diagnóstico diferencial, hacer una descripción general del caso, formular el caso y hacer un análisis funcional y diseñar un plan de intervención adecuado al caso. En este punto es necesario detenernos un momento para resaltar la importancia del análisis funcional de la conducta de cara a la formulación del caso y del diseño de la intervención. El análisis funcional consiste en la identificación de relaciones funcionales, causales y no causales, importantes y controlables, aplicables a determinada conducta de un individuo, lo cual abre la posibilidad de intervenir en cada una de ellas. En este sentido, el análisis funcional se trata de una hipótesis dinámica porque puede cambiar con el tiempo que mantiene un clínico sobre los problemas de comportamiento y los objetivos de tratamiento del cliente, las relaciones funcionales entre ellos, las variables que influyen en los problemas y en el posible desarrollo de las metas del cliente, la fuerza y la forma de las relaciones causales y no causales relacionadas con dichos problemas y objetivos de intervención y por último, las facetas y atributos importantes de todas estas variables. Siempre es importante destacar que el análisis funcional tiene implicaciones individuales para cada caso y su determinación es clave para el diseño del tratamiento. Un plan de intervención que no se base en un análisis funcional corre el riesgo de no intervenir los factores clave del trastorno de pánico del consultante. Por ejemplo, no será lo mismo la estrategia a aplicar para un individuo que se aleja de un estímulo aversivo externo, una inyección, animal o situación, que intervenir a otra persona que anticipa cognitivamente temores o sensaciones o estímulos corporales. Tampoco será lo mismo diseñar una estrategia de intervención para alguien que es agorafóbico y debe hablar ante multitudes que alguien que no deba exponerse a estas situaciones. En este sentido, el análisis funcional es capital en el desarrollo del plan de intervención. En la siguiente parte nos concentraremos en las estrategias del tratamiento para el trastorno de pánico. Un plan de intervención integral debe tomar en consideración los diferentes sistemas de respuesta, es decir, cognitivo, fisiológico y conductual o motor. De acuerdo a la teoría tridimensional de la ansiedad, no siempre la intervención en uno de los niveles generará mejoría en el otro. Por lo tanto, deben ser intervenidos de manera independiente y lo tratado a continuación girará en torno a este planteamiento. Algunas investigaciones plantean que las principales metas de resultados del tratamiento del trastorno de pánico son: 1. Disminuir las interpretaciones catastróficas de la activación; 2. Reducir la activación fisiológica; y 3. Limitar los comportamientos de seguridad. En cuanto a la primera meta, disminuir las interpretaciones catastróficas de la activación, se considera que, debido a estas interpretaciones catastróficas de la activación, que se caracterizan por miedo al miedo, los pacientes tienen un temor de sufrir una crisis de angustia, lo cual provoca una mayor anticipación del peligro y así sucesivamente. Es decir, estos pensamientos hacen más probable la aparición de síntomas de ansiedad que, al ser interpretados cognitivamente como la señal inminente de la aparición de una crisis, disparan el pánico y lo perpetúan, convirtiéndose en una especie de bucle interminable. En este sentido, la primera estrategia de intervención a este nivel es la reestructuración cognitiva, que implicará ayudar al paciente a identificar sus pensamientos desadaptativos para luego modificarlos, cuestionándolos a través del método científico y de los criterios de realidad. En el caso del trastorno de pánico, el objetivo será que el consultante identifique las situaciones que operan como detonante del pánico, por ejemplo, entrar a un ascensor. Y luego los pensamientos automáticos asociados, por ejemplo, no voy a poder escapar si me da una crisis de pánico, me voy a morir en el ascensor.
para luego elaborar una variedad de pensamientos e ideas alternas más racionales. Otra estrategia que busca disminuir la interpretación catastrófica de la activación es la exposición interoceptiva. En esta estrategia se busca que los pacientes rompan la asociación entre la activación fisiológica y la aproximación de un peligro inminente o de temor. En este sentido, se invita al paciente a sugerencias somáticas como por ejemplo hiperventilar, girar en una silla de oficina, hacer ejercicios para aumentar la falta de aliento o leer o escuchar cogniciones angustiantes temidas y luego, suscitados síntomas similares a los de la angustia, formular preguntas que le permitan descubrir que tales manifestaciones en realidad no son señales de catástrofe inminente, como por ejemplo, ¿cómo se siente con esta experiencia? ¿Qué pensamientos e imágenes le vienen a la mente? ¿A qué conclusión llega respecto a la similitud entre la forma como se siente en este momento y cuando tiene una crisis de angustia? De esta manera observará que sus sensaciones físicas no anteceden ni situaciones temidas ni catastróficas. La segunda meta de tratamiento tiene como objetivo disminuir la activación fisiológica. Y esto, como lo hemos comentado en videos anteriores, se debe a que el individuo con trastorno de pánico manifiesta temores mayores de su activación fisiológica, lo que genera un aumento de la misma, de modo que se forma un círculo propagador. Se ofrecen a continuación tres estrategias. La primera es distracción de la atención. Esta estrategia sirve tanto para reducir de inmediato la ansiedad como para que los pacientes manifiesten un control sobre la angustia. Su aplicación es idónea en los momentos en los que surgen sensaciones de activación cognitiva y física, evitando la espiral ascendente de los pensamientos catastróficos, sensaciones somáticas y excitación fisiológica. Por ejemplo, escuchar o cantar una canción, entablar una conversación acerca de un tema agradable o realizar cualquier actividad que sea competitiva con la respuesta de ansiedad. Esta estrategia no es adecuada cuando se implementan otras técnicas como la terapia de exposición o reestructuración cognitiva, precisamente porque estas últimas técnicas tienen como finalidad habituar al individuo a los estímulos aversivos, para lo cual se requiere que se expongan a ellos. La siguiente estrategia es el entrenamiento en relajación, que busca fundamentalmente disminuir la activación fisiológica en situaciones que antes provocaban ansiedad, para lo cual se requiere que la persona aprenda antes a discriminar las señales y origen de la activación fisiológica, a partir de la cual aplicará el ejercicio de relajación. En general, el entrenamiento se pudiera resumir de la siguiente manera. Número 1, aprender a tensar y soltar, ejercicio que podemos lograr entrenando en la denominada relajación de Jacobson. En la descripción de este video dejaremos un audio para practicarla. Número 2, solo soltar, en donde la persona aprende a relajar sin necesidad de tensar. Y finalmente 3, relajación controlada por señales, que es lo que llamamos la relajación diferencial. Esta consiste en que el paciente identifique señales internas a partir de las cuales relajará las zonas involucradas. Por ejemplo, si identifica tensión en los brazos, podrá enviar la instrucción a voluntad de relajar ese grupo muscular, mucho más cuando la actividad que realiza en el momento no requiere la atención de esa zona. La tercera estrategia es el control de la respiración. En este ejercicio se busca inhibir la hiperventilación que aparece cuando el sujeto siente ansiedad que genera angustia. Por el principio de inhibición recíproca es imposible que bajo el control respiratorio aparezca la hiperventilación. Además, este ejercicio tiene como objetivo también disminuir la activación fisiológica, siendo una estrategia de afrontamiento cuando el sujeto comienza a sentir la ansiedad. En este ejercicio se entrena en la respiración diafragmática baja o abdominal, ejecutando de 8 a 12 respiraciones por minuto. Otro ejercicio útil puede ser la respiración en 4 pasos y por 4 segundos, es decir, inhalar durante 4 segundos, mantener durante 4 segundos, exhalar durante 4 segundos y mantener durante 4 segundos. Se recomienda que este ejercicio se haga en ciclo máximo de 4 repeticiones para luego respirar normalmente. Por último, el tercer objetivo de la intervención es disminuir los comportamientos de seguridad. Los individuos con trastorno de pánico a menudo presentan comportamientos de seguridad que pretenden disminuir su ansiedad. Por ejemplo, hacer ejercicio, ingerir porciones más grandes de comida o mantener relaciones sexuales. Estos comportamientos evitativos buscan evitar la aparición de señales internas, por ejemplo, interoceptivas o relacionadas con el funcionamiento interno del cuerpo,
o externas como por ejemplo las relacionadas con situaciones agorafóbicas. Otros comportamientos evitativos están relacionados con mantenerse en compañía de alguien, contener el aliento al caminar en una multitud o llevar consigo medicina por si acaso. Las estrategias a utilizar para disminuir los comportamientos de seguridad son la terapia de exposición, que busca romper el condicionamiento de asociar lugares o espacios a la respuesta de angustia. Por lo general se aplica en vivo y de manera progresiva y se instruye al paciente para eliminar también sus comportamientos de seguridad. Luego tenemos la terapia de dominio guiado, en donde se busca fortalecer una sensación de dominio de las situaciones temidas o la capacidad de afrontarlas de manera eficaz. En este punto se anima al paciente a emprender actividades cada vez más complejas de manera exitosa, abandonando sus comportamientos de seguridad. Es importante el desvanecimiento progresivo del terapeuta a los efectos de promover el afrontamiento independiente. También contamos con el desarrollo de perspectivas de señales de seguridad, en donde se plantea que el plan general de tratamiento puede ser más eficaz si los pacientes perciben cierto control sobre la exposición, ofreciéndoles señales de seguridad para ayudarlos a reducir la angustia durante la exposición. Por ejemplo, proponerle al paciente que se reúna con un ser querido en el centro comercial que antes era temido, lo cual implica salir solo y culminar el trayecto para disfrutar de ese encuentro. Para algunos autores, ofrecer estas señales en vez de estorbar la exposición favorecen y son eficientes para disminuir la evitación agorafóbica. Otras estrategias muy potentes son los ensayos conductuales, en donde se enseña a los pacientes a intentar provocar una crisis de angustia sin adoptar sus comportamientos de seguridad. Esto permitiría verificar el uso y propósito de la conducta de seguridad tras reconocer lo que pasaría en ausencia de los comportamientos de seguridad. Y finalmente tenemos el entrenamiento autoinstruccional. En este punto se busca reemplazar las cogniciones desadaptativas, autodenigratorias y agravantes de la ansiedad con autodeclaraciones más positivas, las cuales a su vez producirán menor dependencia de los comportamientos de seguridad. Se hacen en el ambiente del consultorio y luego en situaciones reales. Para cerrar con las estrategias de intervención, varios investigadores resaltan la importancia de trabajar algunas metas adicionales que potencien el tratamiento. La primera es el mejoramiento de las relaciones interpersonales, por cuanto las personas con ataques de pánico suelen limitar de manera progresiva sus interacciones sociales, siendo estas últimas una fuente de gratificación importante. La segunda es disminuir el estrés, puesto que se constituye en una fuente importante de inicio y desarrollo de los ataques de pánico. Estamos hablando entonces de terapias de resolución de problemas, habilidades de afrontamiento, búsqueda de apoyo social, habilidades de negociación y entrenamiento en relajación. En tercer lugar, se propone la incorporación de estrategias de planificación de actividades programadas. En este sentido, se busca disminuir la presión en el manejo del tiempo, reducir el tiempo dedicado en torno al manejo de su psicopatología, aumentando además las actividades placenteras y de entretenimiento, disminuyendo la angustia y mejorando el estado de ánimo. Y por último, se recomienda trabajar como meta adicional evitar las recaídas. En este punto se enseña al paciente a identificar problemas potenciales futuros y la forma de aplicar de manera independiente las recientes habilidades adquiridas para el abordaje satisfactorio de las situaciones.